Durante los últimos 5 años, pensé que tenía el matrimonio perfecto. Mi esposo, Eric, era todo lo que podía desear, cariñoso, confiable y profundamente leal. Habíamos construido juntos una vida tranquila y feliz y después de meses intentándolo, finalmente estaba embarazada. No podía esperar para darle la noticia. La noche en que lo supe, preparé una pequeña sorpresa, un diminuto body de bebé que decía el amor de papá, y la prueba de embarazo positiva envuelta en una cajita. Estaba tan emocionada que apenas podía quedarme quieta cuando él llegó a casa, visiblemente agotado después de un largo día de trabajo. Hola, amor, me saludó con un beso en la frente antes de dejarse caer en el sofá. Tengo algo para ti, dije con una sonrisa, entregándole la caja. Él arqueó una ceja, pero sus labios se curvaron en una sonrisa. ¿Y esto? Solo ábrelo. Lo observé con expectación mientras retiraba el papel y levantaba la tapa. Su reacción no fue la que esperaba. En lugar de alegría, su rostro perdió todo color. Sus manos temblaron ligeramente mientras fijaba la mirada en la prueba. ¿Estás embarazada? Su voz apenas fue un susurro. Reí, confundida por su reacción. Sí. ¿No es increíble? En lugar de responder, tragó saliva con dificultad. Su nuez subió y bajó antes de que hiciera la pregunta que destrozó todo. ¿Estás segura de que es mío? El aire abandonó mis pulmones. La habitación se sintió asfixiante. Mi corazón retumbaba en mis oídos, y un escalofrío extraño me recorrió la espalda. ¿Qué? Balbuceé. Eric finalmente me miró, su expresión indescifrable. Es que, pensaba que estabas tomando anticonceptivos. Parpadeé, sin entender. Eric, ¿de qué hablas? Llevamos meses intentando tener un bebé. Es lo que queríamos. Su ceño se frunció profundamente. No, no es así. Un nudo se formó en mi garganta. Claro que sí, insistí, elevando un poco la voz. Lo hablamos. Dijiste que estabas listo. Negó lentamente con la cabeza. Yo nunca dije eso. Algo en su tono, confusión genuina, tal vez incluso miedo, me revolvió el estómago. Intenté repasar mentalmente los últimos meses, buscando recuerdos que, de repente, se sentían borrosos. Sabía que habíamos estado juntos. Sabía que lo habíamos hablado. ¿O no? Eric, deja de bromear, solté una risa nerviosa. Claro que lo hicimos. Estuvimos juntos la semana pasada. Su rostro se endureció. No hemos estado juntos en meses. Exhalé con fuerza. Eso no es cierto. Su mandíbula se tensó. Sí lo es. El pánico comenzó a instalarse en mi pecho. Intenté recordar la última vez que habíamos estado íntimamente juntos. Y entonces, me golpeó. Pequeños detalles insignificantes que en su momento ignoré. Eric había estado actuando, diferente. Las últimas veces que estuvimos juntos, algo se sintió extraño. Olía distinto, como a una colonia que nunca había usado. Tenía una pequeña cicatriz en el hombro que nunca antes había notado. Su tacto había sido levemente desconocido, su ritmo no del todo el mismo. En su momento, pensé que estaba imaginándolo. Tal vez había cambiado de colonia. Tal vez nunca me había fijado en la cicatriz. Pero ahora, viendo al hombre pálido frente a mí, sentí que me hundía en algo oscuro y aterrador. Eric debió notar el miedo deslizándose por mi rostro, porque se inclinó hacia adelante. Su voz apenas un murmullo. Algo no está bien, susurró. Necesito preguntarte algo, y quiero que me respondas con total honestidad. Tragué saliva. Está bien. Dudó un instante, como si no supiera cómo decirlo. Entonces, sus siguientes palabras me helaron hasta los huesos. ¿Ha habido alguien más en nuestra casa cuando yo no estaba? La habitación se sintió como si se encogiera a mi alrededor. Mi pulso retumbaba en mis oídos mientras la pregunta de Eric flotaba en el aire como una niebla espesa. ¿Ha estado alguien más en nuestra casa cuando yo no estaba? Abrí la boca, pero la cerré de inmediato. Mi mente buscaba desesperadamente una respuesta, cualquier explicación que tuviera sentido. Yo no era una esposa infiel. Amaba a mi esposo.
Nunca había pensado en otro hombre. Pero el tono de Eric, su expresión, me hicieron sentir un vacío en el estómago. Me obligué a sacudir la cabeza. No. Por supuesto que no. ¿Por qué me preguntas eso? Eric no respondió de inmediato. Me miraba fijamente, sin pestañear, como si intentara encajar piezas que ni él mismo podía creer. Porque yo no he estado aquí. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿De qué estás hablando? Susurré. Eric exhaló bruscamente y pasó una mano por su cabello. He estado viajando mucho por trabajo. Me ausentaba por semanas, y cuando volvía, no sé. Había cosas que se sentían extrañas. Como si mis cosas hubieran sido movidas. A veces, la cama olía diferente. Su garganta se contrajo. Como si alguien más hubiera dormido en ella. Mi estómago se revolvió. Eric, para. Me estás asustando. ¿Te estoy asustando yo? Soltó una risa amarga y se puso de pie, comenzando a caminar de un lado a otro. ¿Y qué hay de mí? Me dices que hemos estado intentando tener un bebé, que hemos estado juntos, y no tengo ningún recuerdo de eso. Sacudí la cabeza con fuerza. Lo hemos estado. Lo sé. Pero mientras lo decía, la duda comenzó a colarse en mi mente. ¿De verdad había estado con Eric? ¿O había estado con otra persona, pensando que era él? El miedo me paralizó. Mis manos temblaron mientras las apoyaba sobre mi vientre. Dios mío. El bebé. Dime algo, dijo Eric de repente, su voz tensa. La última vez que estuvimos juntos, yo tenía una cicatriz. Me quedé helada. La cicatriz. Ese pequeño detalle que había notado y luego ignorado. Una línea tenue en su hombro que juraba no haber visto antes. No respondí. No podía. El rostro de Eric se volvió inerte. Y entonces, como si una verdad aterradora hubiera hecho clic en su cabeza, su expresión se derrumbó. Su respiración se volvió errática. Dio un paso atrás, como si necesitara poner distancia entre nosotros. Dios mío, su voz se quebró. Dios mío. Las lágrimas ardieron detrás de mis ojos. Eric, por favor. Y entonces dijo algo que destrozó mi mundo. Mi hermano. Todo comenzó a girar. Me aferré al borde del sofá para no caer. ¿Qué? Eric tragó saliva con dificultad. Mi hermano gemelo. ¿Ethan? El nombre resonó en mis oídos como una bomba. ¿Ethan? El hermano gemelo que nunca había conocido. Había oído hablar de él, claro. Eric lo mencionó un par de veces, siempre con rencor. Era el problemático, la oveja negra de la familia. Siempre metido en líos, siempre engañando a la gente. La última vez que supo de él, Ethan había robado dinero de sus padres y desaparecido. ¿Él ha vuelto? Conseguí balbucear. Eric apretó los puños. Su rostro estaba ceniciento. Sí. Apareció hace 6 meses, pidiéndome dinero. Le dije que se largara. Mi sangre se heló. 6 meses. Eric me miró con los ojos desorbitados por la revelación. Debe haber estado haciéndose pasar por mí. Me faltó el aire. Eso lo explicaba todo. La colonia desconocida. La cicatriz. Las sutiles diferencias en su forma de tocarme, de hablarme. Pequeños cambios que me habían parecido insignificantes. No había estado con mi esposo. Había estado con su hermano gemelo. Me puse de pie de golpe y corrí al baño, apenas alcanzando a llegar antes de vomitar. Todo mi cuerpo temblaba. Mi piel se sentía sucia, como si necesitara arrancarme cada caricia que había confundido con las de Eric. Eric apareció en la puerta, sujetándose al marco como si le costara mantenerse de pie. En su rostro había un torbellino de emociones, rabia, traición, asco, dolor. Me limpié la boca con la manga, aún temblando. ¿Qué hacemos? Eric no respondió enseguida. Cuando al fin habló, su voz sonó fría. Decidida. Lo encontramos. Los siguientes días fueron un borrón. Eric apenas me hablaba, y cuando lo hacía,
su voz era fría, distante. No podía culparlo. ¿Cómo se procesa algo así? ¿Cómo asimilas que tu propio hermano, tu gemelo, se hizo pasar por ti? Que tu esposa, sin saberlo, había estado con el hombre equivocado. No había dejado de temblar desde aquella noche. No dormía. Cada vez que cerraba los ojos, los recuerdos que creía llenos de amor se convertían en pesadillas. Cada caricia, cada susurro. No había sido Eric. Sentía náuseas. Me sentía sucia. Mi mente repasaba todo una y otra vez, tratando de encontrar el momento exacto en que Ethan se había infiltrado en mi vida y la había convertido en una mentira. Pero había una pregunta que ninguno de los dos se atrevía a decir en voz alta. ¿Quién es el padre de mi bebé? No lo discutimos. Aún no. Primero, teníamos que encontrar a Ethan. Eric pasó 2 días haciendo llamadas, a sus padres, a viejos amigos, incluso revisando sus cuentas bancarias para ver si Ethan había intentado robarle dinero otra vez. Pero su hermano era un fantasma. No había rastro de él en ninguna parte. Hasta hoy. Estaba en la cocina, mirando sin ver mi plato con una tostada intacta, cuando Eric entró con el teléfono en la mano, apretándolo con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. ¿Lo encontré? Levanté la cabeza de golpe. ¿Dónde? La mandíbula de Eric estaba tan tensa que pensé que sus dientes podrían romperse. Ha estado viviendo en esta misma ciudad todo el tiempo. Mi estómago se encogió. Eso significaba que, mientras Eric estaba fuera, Ethan no solo se había metido en nuestra casa, probablemente nos había estado observando. Estudiando nuestras vidas. Acercándose. Se ha estado quedando con un viejo amigo, continuó Eric, su voz cargada de furia. Lo llamé. Me dijo que Ethan le debe dinero y que ha estado escondiéndose, pero sigue aquí. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué vamos a hacer? Eric me miró. En su expresión había algo oscuro, algo que nunca había visto en él. Vamos a enfrentarlo. La confrontación. Eric apenas habló mientras conducíamos al otro lado de la ciudad. Sus dedos se aferraban al volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Mi corazón latía con tanta fuerza que apenas podía oír mis propios pensamientos. Nos detuvimos frente a un complejo de apartamentos ruinoso en una parte descuidada de la ciudad. Eric apagó el motor y se quedó quieto un momento, respirando profundamente, como si intentara contener su ira. Quédate en el coche, dijo al fin. Me puse rígida. ¿Qué? No necesitas ver esto. Su voz era serena, pero sus manos temblaban ligeramente. Yo me encargaré. Dudé. Quería quedarme en el auto, de verdad quería. Pero después de todo lo que Ethan había hecho, como había violado mi vida, mi cuerpo, mi matrimonio, necesitaba respuestas. No, dije con firmeza. Voy contigo. Eric no discutió. Solo soltó un suspiro áspero y salió del auto, cerrando la puerta de un golpe. Lo seguí por una escalera oxidada. Eric golpeó la puerta con tanta fuerza que las bisagras crujieron. Unos segundos después, se abrió. Y ahí estaba él. Ethan. Se me cortó la respiración. El parecido era aterrador. Si no hubiera sabido la verdad, habría jurado que era Eric. Mismo cabello oscuro, misma mandíbula afilada, mismos ojos marrón intenso. Pero había algo diferente en él, una sonrisa arrogante que me revolvió el estómago. Vaya, vaya, dijo Ethan con burla, apoyándose contra el marco de la puerta. Veo que al fin lo descubrieron. Eric se lanzó sobre él. Lo agarró del cuello de la camisa y lo estampó contra el marco con fuerza. ¡Maldito enfermo! Rugió. Ethan solo se rió. Te tomó bastante tiempo. El puño de Eric voló. Solté un grito cuando su golpe impactó de lleno en la mandíbula de Ethan, haciéndolo tambalearse hacia atrás dentro del apartamento. Nunca había visto a mi esposo tan furioso, su cuerpo entero temblaba de rabia contenida. Te hiciste pasar por mí. Bramó Eric. Tú. Se atragantó con las palabras, sacudiendo la cabeza. Violaste a mi esposa. Destrozaste mi matrimonio.
Ethan se limpió la sangre del labio y sonrió. Relájate, hermano. A ella le gustó. Eric perdió el control. Se abalanzó sobre Ethan y lo derribó al suelo, golpeándolo una y otra vez. Me quedé paralizada mientras los puños de Eric se estrellaban contra la cara de su hermano. Ethan se reía, incluso con la sangre escurriendo de su boca. Salí de mi trance. Basta. Grité, agarrando a Eric del brazo antes de que diera otro golpe. Eric, detente. No vale la pena. Eric jadeaba, con los puños apretados, su cuerpo entero temblando. Ethan le sonrió con burla. Ese temperamento te va a matar algún día, hermano. ¿Por qué? Mi voz salió en un susurro. ¿Por qué nos hiciste esto? Ethan suspiró y se encogió de hombros, como si le aburriera la conversación. ¿Honestamente? Porque podía hacerlo. El cuerpo de Eric se tensó. La sonrisa de Ethan se ensanchó. Siempre tuviste la vida perfecta, Eric. El buen trabajo, la esposa amorosa, la casita ideal. Mientras yo era el fracaso. El estorbo. Pero cuando llegué y vi lo fácil que era meterme en tu vida, se encogió de hombros. No pude resistirme. Me sentí enferma. Eres un monstruo. Ethan me lanzó una mirada burlona. Oh, vamos. Ni siquiera lo notaste. Tal vez fui el mejor hermano en la cama, ¿eh? Eric volvió a abalanzarse sobre él, pero esta vez lo detuve. No. Eso es lo que quiere. Me volví hacia Ethan, con la voz temblando de furia. Eres repugnante. Y vas a pagar por lo que hiciste. Ethan se rió. ¿Y qué piensas hacer? ¿Llamar a la policía? Me encantaría ver cómo explicas esto. Un nudo se formó en mi estómago. Tenía razón. ¿Cómo podíamos probarlo? Entonces, Eric habló. No lo entiendes, ¿verdad? Su voz sonó peligrosamente tranquila. No necesitamos a la policía. Tenemos algo mejor. Ethan frunció el ceño. ¿De qué hablas? Eric sacó su teléfono del bolsillo. Cámaras de seguridad. Sonrió con frialdad. Instaladas el año pasado. Cámaras con sensor de movimiento. Adivina quién quedó grabado entrando a nuestra casa en plena noche. El rostro de Ethan cambió. Por primera vez desde que llegamos, parecía preocupado. ¿Mientes? Eric sonrió. ¿Quieres apostar? Vi cómo el color desaparecía del rostro de Ethan. Sabía que estaba jodido. Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí esperanza. La sonrisa arrogante de Ethan vaciló. Intentaba mantener su actitud de superioridad, pero pude ver las grietas formándose. Sus ojos se movieron rápidamente entre el teléfono de Eric y su gemelo, calculando su próximo movimiento. Eric no le dio la oportunidad. Dio un paso adelante, su voz baja y peligrosa. Entraste a mi casa. Te hiciste pasar por mí. Violaste a mi esposa. Y ahora tengo las pruebas para asegurarme de que pagues por ello. Ethan tragó saliva. Por primera vez, parecía asustado. Vamos, vamos, murmuró, levantando las manos. No exageremos. ¿Exagerar? Mi voz salió casi en un grito. Me engañaste para que creyera que eras mi esposo. Mi respiración se entrecortó, y tuve que tragar el nudo en mi garganta. Tú me violaste, Ethan. Su rostro se torció en una mueca de fastidio. Ay, por favor. No hagas un drama. No es como si hubieras gritado que no. Eric se lanzó sobre él, pero lo sujeté del brazo, deteniéndolo a duras penas. No vale la pena, le susurré con fiereza. Vamos a destruirlo de la manera correcta. Ethan rodó los ojos. Dios, ustedes son aburridos. No me sorprende haber tenido que intervenir para animar un poco las cosas. Los dedos de Eric se aferraron a su teléfono con tanta fuerza que pensé que lo rompería. Voy a enviar el vídeo a la policía. La sonrisa de Ethan desapareció por completo. Espera, espera. No hagamos eso. ¿Crees que tienes opción?
Solté, furiosa. Ethan se humedeció los labios, inquieto. Podemos arreglarlo. No hace falta involucrar a la policía, ¿verdad? Eric soltó una risa amarga. Violaste a mi esposa. ¿De verdad crees que voy a dejarte salir de esta? La expresión de Ethan se endureció. No tienes pruebas de que fui yo quien estuvo en la cama con ella. Solo imágenes mías entrando y saliendo de la casa. Eso no es suficiente para encerrarme, hermano. Abrí la boca para refutarlo, y me congelé. Dios mío. Tenía razón. Las cámaras de seguridad solo cubrían el exterior de la casa. Podrían mostrar a Ethan entrando y saliendo, pero no probarían lo que había hecho adentro. No había manera de demostrar que yo había estado con él y no con Eric. ¿Y la prueba de ADN? Otro callejón sin salida. El bebé podía ser de cualquiera de los dos, pero al ser gemelos idénticos, un test de paternidad no serviría de nada. Ethan debió notar la realización reflejada en mi rostro, porque su sonrisa reapareció. ¿Ves? Nada sólido. Solo tu palabra contra la mía. Eric apretó la mandíbula. No te saldrás con la tuya. Ethan se encogió de hombros. Parece que sí. Me sentí mareada. El mundo giraba a mi alrededor, y por primera vez, comprendí el verdadero horror de lo que había sucedido. Ethan había jugado sus cartas a la perfección. Me había robado la vida, mi cuerpo, y ahora iba a salirse con la suya. A menos que... Un pensamiento me golpeó con tanta fuerza que me dejó sin aliento. Me giré hacia Eric, con el corazón latiendo desbocado. ¿Y si lo atrapamos? Eric frunció el ceño. ¿Qué? Me volví hacia Ethan, con la mente trabajando a toda velocidad. Dices que no hay pruebas, ¿cierto? Que es solo mi palabra contra la tuya. Ethan sonrió con suficiencia. Exacto. Tragué saliva. ¿Y si conseguimos que lo admitas? Ethan bufó. Sí, claro, como si fuera tan estúpido. Pero Eric captó mi idea al instante. Sacó su teléfono, abrió la grabadora de voz y presionó grabar. Levantó el dispositivo, su expresión sombría. Admite lo que hiciste, Ethan. Ahora. Ethan se rió con desdén. Ni de broma. Tomé aire temblorosamente. ¿Y si no presento cargos? Eric se giró hacia mí, impactado. ¿Qué? Ethan también pareció sorprendido. ¿Perdón? Ignoré el ardor en mi pecho y lo miré directo a los ojos. Si confiesas, no iré a la policía. No presentaré una denuncia. Nadie tiene que enterarse. Eric me agarró del brazo. ¿Qué demonios estás haciendo? No lo miré. Mantuve mi atención fija en Ethan, viendo cómo su mente trabajaba. Creía que tenía el control. Creía que yo estaba desesperada. Por eso, me dio justo lo que necesitaba. Está bien, dijo tras una pausa. Me atraparon. Sonrió, cruzándose de brazos. Sí, me hice pasar por Eric. Sí, me acosté con su esposa. Pero, ¿de verdad pueden culparme? Soltó una carcajada. Ni siquiera notó la diferencia. Eso es culpa suya. Mis manos se cerraron en puños. El teléfono de Eric seguía grabando. Ethan suspiró dramáticamente. ¿Listo? ¿Felices? Ya confesé. Ahora sigamos adelante y... Eric detuvo la grabación y guardó el teléfono en su bolsillo. Te atrapé. Los ojos de Ethan se abrieron de par en par. ¿Qué? Acabas de confesarlo todo. La voz de Eric era hielo puro. Y ahora voy a la policía. La sonrisa de Ethan se desmoronó. ¿Me engañaste? Eric sonrió con frialdad. Sí. ¿Lo hice? Por primera vez, Ethan fue quien se vio aterrorizado. Me di la vuelta y salí por la puerta, con el corazón martillando en mi pecho. Eric me siguió. Detrás de nosotros, Ethan comenzó a gritar. Las consecuencias. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Eric llevó la grabación directamente a la policía. Al principio dudaron,
pero junto con las imágenes de seguridad que mostraban a Ethan entrando y saliendo de nuestra casa en mitad de la noche, se dieron cuenta de la verdad. Una semana después, Ethan fue arrestado. Intentó librarse, alegando que todo había sido una broma, que yo siempre había sabido la verdad. Pero la grabación lo condenó. El momento en que admitió haberme engañado lo arruinó todo para él. El juicio fue una pesadilla. El abogado de Ethan intentó argumentar que yo había consentido, que en mi mente estaba con mi esposo. Pero el juez no se dejó engañar. La manipulación, el engaño, era demasiado. Ethan fue declarado culpable de fraude, allanamiento de morada y agresión sexual mediante engaño. Su sentencia, 10 años de prisión. Pero incluso con él tras las rejas, el daño estaba hecho. Eric y yo, todavía estamos tratando de sanar. Hay días en los que no puedo mirarlo sin recordar su rostro, el mismo rostro que Ethan usó para destruirme. La herida es profunda, y no sé si algún día podré volver a estar con Eric sin cuestionarlo todo. ¿Y el bebé? Decidí no averiguar la paternidad. Porque, al final del día, este bebé es mío. Eric sigue luchando. A veces lo veo mirando mi vientre, perdido en sus pensamientos, preguntándose si el niño que llevo dentro es suyo, o de su hermano. Pero tomamos una decisión, sin importar que, este bebé será criado con amor. Sobrevivimos a lo peor. Ahora, solo tenemos que aprender a vivir con ello.